Esta computadora. Ya, gracias, qué pena. Nos perdimos ahí un pedazo de la clase, pero no pasa nada. Listo, entonces, pues si usted se da cuenta, si uno se da cuenta acá, si volvemos acá, nos damos cuenta que la función entero mayor, pues entre vale menos 2, ¿sí qué pasa? Pues si x está entre menos 2 y menos 1, ¿no? Por ejemplo, si x está entre menos 2 y menos 1, ¿vale? Vale menos 1, entonces pues, volver a copiar esta condición. Vale menos 1, ¿sí qué? Pues si está entre menos 1. Bueno, si está entre menos 1. ¿Y quién? Y 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, eso sigue para abajo, ¿no? Bueno, eso vale 0. Por ejemplo, vale 0. Si, pues está entre quién y quién. Entre 0 y 1, ¿no? Eso, entre 0. Entre 0 y el 1 positivo. Y así, ¿no? Y así. Bueno, lo importante acá es que esto sigue, para abajo sigue, ¿no? Para abajo sigue. Para arriba también sigue, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que se puede ver así? Sí, sí, señor. Sí, profesor. Entonces, pues si uno grafica, si uno intenta graficar esto, pues uno se da cuenta que lo que va a pasar es que va a ser como unos escaloncitos. Vamos a ver si puedo abrir el SIG acá. Para ver la grafiquita y no tener que hacerla ahí en GeoGebra para no demorarnos mucho, ¿no? Si graficamos eso, nos vamos a dar cuenta que pasa algo, no pasa algo muy, muy especial. El entero mayor. Eso. Se va a ver más o menos así. Se va a ver más o menos así. Como este grafiquito que está acá. Voy a robarme esa gráfica ahí del libro. Para poder tenerla ya en los apuntes. Esta gráfica. Así es como se vería. Así es como se vería gráficamente esto. ¿Vale? Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si miramos lo que teníamos acá por partes, decía, vale menos 2 si está entre menos 2 y menos 1. Y aquí el puntico que toma es el menos 2, porque acá está el menor o igual, ¿sí se dan cuenta? Entonces el que se toma así siempre es el de abajo, ¿vale? Siempre es el de más atrás, ¿vale? Vale menos 1 si está entre menos 1, puede ser menos 1, entonces por eso acá está llenito. No puede ser 0, entonces por acá está vacío. Y el 0 vale es cuando está entre 0, puede ser 0. Y acá entre 1 y así se ve esa función. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, en ese sentido, bueno, esto sirve para muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se modelan así. Ustedes no han visto cuando uno llega a un parqueadero y le dicen, vale 1.000 pesos por hora o fracción de hora, ¿cierto? Ustedes no sé si han visto alguna vez eso. Sí, claro, ¿Sí? profe. Entonces, pues lo que sucede es eso. Si ustedes se dan cuenta, bueno, si me paso una hora, o la mitad de una hora, por ejemplo, o la mitad de una hora que estaría como por acá, ¿no? Pues no se le cobra nada, por ejemplo, no se le cobra nada. Pero pero si se pasa más de una hora o no se le cobra ningún recargo, véanlo así, no se le cobra ningún recargo más allá de eso. Si se demora menos de una hora o fracción de una hora, pero si se pasa ya una hora, pues se le empieza a cobrar una unidad de recargo. Esa unidad de recargo podrían ser, no sé, 4.000 pesos o 1.000 pesos, no sé. Y entonces, pues eso, una hora, 2 horas o fracción de 2 horas, ¿no? Y así. ¿Sí se dan cuenta? Entonces sí, esto sí modela cosas de la vida real. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. ¿Sí queda claro? Bueno, Profe, yo no entonces entendí esa muy función bien. para que la tengamos ahí en la cabeza por si algún día en un modelo, en algún problema se nos presenta ese problema. Pero ¿cómo se presenta eso? Si nos preguntamos por el dominio, ¿cuál es el dominio de esta función? Serían todos Todos los los reales, Los ¿no? reales, profesor. Y el rango, es el más interesante. El rango son los valores que puede tomar Y, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el rango de esta función?
Los enteros. Los enteros. Los enteros, Los sí. enteros, justamente los enteros. Y nadie más que los enteros, ¿no? Porque no toma ningún valor que no sea entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, señor, sí. Entonces acá también estamos viendo que gráficamente es una forma de encontrar el rango. Es que el rango tiene mucho más problemas que encontrar el dominio, ¿no? Porque el rango, bueno, hay veces que se puede despejar y sale fácil, ¿no? Pero hay veces que no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, una forma de tratar de visualizar cuál es el rango es la gráfica. Entonces, pues con la gráfica aquí nos damos cuenta que sí. Y nada más toma valores enteros, justamente por cómo está definida la función. ¿Listo? Entonces, listo. Eso es lo que les quería decir de la función entero mayor. Profe, No es muy... Dígame. profe, qué pena, no sé, pero me podría volver a explicar con el ejemplo del parqueadero, es que ahí me perdí. Vale, vale. Pues lo que pasa con esto es que esto podría modelar, digamos que aquí no fuera 1, 2, 3, sino que fuera 1000, 2000, 3000. Eso se puede arreglar, ¿no? Eso se puede arreglar para que funcione así, ¿no? Pero yo quiero que vea eso. Digamos que acá fuera 1000, 2000, 3000, 4000, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, digamos que usted llega a un parqueadero y ustedes le dicen, ah, bueno, el parqueo por una hora o menos vale 2000 pesos. O sea, eso es como la base. ¿Estamos de acuerdo? Y uno dice, ah, ¿Listo? bueno, pero entonces, por ejemplo, el precio que usted va a pagar está definido por esta función, está modelado por esta función. Les voy a poner la función, la cara de la función para que vean cómo se ve. Está definido por esta función. Por esta función. Entonces va a ser esta función más, por ejemplo, 1000 pesos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la función. Entonces, ¿qué significa eso? Obviamente, pues X es un valor positivo, ¿no? Porque X va a simbolizar, bueno, X va a ser, en este caso, el número de horas. O el tiempo, mejor dicho, el tiempo medido en horas. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces uno dice, ah, bueno, pues si usted se demora media hora, o sea, 0.5 horas, ¿cuánto vale esto? Según esta gráfica. 0, Vale 0. ¿Y entonces cuánto vale f de x? 1000, 1000 pesos. 1000 pesos. Entonces se dan cuenta que 1000 es como si fuera su base. Y entonces uno dice, ah, bueno, para que esto quede mejor, vamos a multiplicar esto por digamos, 500 pesos. 500 pesos por esto. Para que quede como mejor dimensionalmente, ¿vale? O sea, 500 por esta función más eso. Eso ahora sí queda mejor. Entonces, si me demoro media hora, pues usted paga 1000 pesos, que es como la base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si me demoro, por ejemplo, 1.5 horas, ¿yo dónde estoy? Estoy por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces me paro acá. ¿Cuánto vale esto? Cuando X vale 1.5. 1. Vale 1. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? 1500, 1500. Entonces, ¿cuánto es el recargo por cada hora que se pasa? 500. 500 pesos. 500 pesos. Entonces, se dan cuenta que esta función piso sí le puede ayudar a modelar. Pero no sé, podríamos poner eso ya como ejemplo. Ejemplo. En un parqueadero se pagan 1000 pesos. 1000 pesos por cada hora o fracción de hora. Bueno, no. Por parquear por una hora o menos. Si se pasa de una hora, se le cobrará un recargo de 500 pesos por cada hora o fracción de hora que se pase. ¿Vale? La situación se modela mediante la siguiente función. Entonces es una aplicación que tiene esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno se da cuenta que queda modelado. ¿A todo el mundo le queda claro o no? Sí, ¿Cómo se puede modelar una situación así, no? En general, siempre que les digan algo que hay un recargo por cada hora o fracción, o pedacito, o sea, como que crece igual si usted se pasa toda la hora o se pasa un pedacito de hora, normalmente la función piso va a funcionar ahí. ¿Vale? ¿Queda claro?
profe. ¿Sí o no? Listo. Listo. Ya con esa Listo, profe, función, yo pues, sí fue. entendí. ¿Sí se entendió? ¿Se entendió mejor o no? Listo. Vamos a ver un poquito de cómo se pueden combinar las funciones. Cómo se pueden combinar las funciones para generar otras funciones. Entonces vamos a ver esto. Vimos ese ejemplito ahí porque era una función importante que tal vez lo vamos a usar luego, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy en sí es combinación de funciones. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, a ver cómo nos va. ¿Qué significa eso de combinación de funciones? Combinación de funciones significa que uno puede definir sobre las funciones operaciones. Es decir, yo puedo, así como yo sumo dos números y me da otro número, pues yo puedo sumar dos funciones y me da otra función. Puedo restar dos funciones y me da otra función. Pero pues eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido muy particular. Y vamos a ver, por ejemplo, la función suma. La función suma. ¿Qué va a hacer? Pues la función suma, sean dos funciones, sean dos funciones. ¿Sí? Pero yo tengo acá, ¿dónde dejé la? Espera un momentico, muchachos, que se me perdió donde tenía anotado eso. Acá. Déjenme un segundito. Eso. La función suma, ¿qué va a hacer? Bueno, combinaciones aritméticas. Las primeras combinaciones que vamos a ver son combinaciones aritméticas. No lo había copiado. ¿No? ¿Por qué aritméticas? Porque la suma, la resta, y la multiplicación y la división son aritméticas. Combinaciones aritméticas. Entonces la función suma, bueno, si f y g sean f y g dos funciones, para poder pues tratar sobre esto. F y g funciones. Entonces, la función suma, f más g, f más g, se define así, ¿no? Se define así. Entonces, pues, f más g de x, yo digo, la función f más la función g, todo de x, pues esto no es nada más y nada menos que f de x más g de x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le queda claro a todos? ¿Cómo se calcularía la función suma? La función resta, ahorita vemos ejemplos, tranquilo. La función resta, f menos g, se define así. Se define así. Entonces, f menos g de un x, pues es nada más y nada menos que naturalmente esto, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurriría naturalmente, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? ¿O no? Señor. Vale. La función producto, la función producto, entonces, pues el producto, ¿cómo se denotará? Pues como denotamos el producto siempre de números, entonces, pues intentamos replicar esa misma notación para las funciones, f por g. F por g se define así. Entonces, pues la función f por g de x, f por g, todo de x, pues es naturalmente lo mismo, ¿no? Esto es bastante sencillo. F de x por g de x. Pero ahorita vamos a analizar unas cosas sobre eso, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito y vamos a analizar unas cosas sobre eso. Y la función cociente o división, o como la quieran llamar, cociente es mejor, ¿no? Cociente f sobre g se define así. Pues f sobre g de x. ¿A alguien se le ocurre cómo? ¿Cómo hemos venido definiendo todo? fx sobre Fx gx. sobre G. X. Eso.
f sobre g de un x, pues va a ser igual a una fraccioncita muy especial que ya ustedes mencionaron por ahí, que es f de x sobre g de x, ¿no? Pero acá hay una restricción, en esta hay una restricción, ¿cuál es? G diferente. X no puede ser cero. Eso, con g de x no puede ser el 0, ¿no? Con g de x diferente de 0. ¿Por qué? Porque si g de x en alguna x llegara a dar 0, ¿qué pasaría? Pues habría una división por 0 y eso no está definido. Sería la función, ¿no? ¿Queda claro? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces vamos a ver un ejemplito de eso. Vamos a ver un ejemplito de eso porque pues, eso ahí está como raro, ¿no? Como raro. Entonces uno dice, bueno. A ver. Si f de x es, por ejemplo, bueno, f de x sea, perdón. F de x sea, por ejemplo, no sé, raíz de x. Bueno, raíz de x menos algo. Raíz de x menos x. Y que g de x sea, por ejemplo, sea x, bueno, 2x menos 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, f de x más g de x? O f más g de x, mejor dicho. ¿Qué sería? Sería la suma de ambas funciones, ¿no? Eso. Entonces, pues, yo sumaría, bueno, esto por definición es esto, ¿no? Más g de x. Y pues, miro quién es g de x, quién es f de x, ¿no? ¿Quién es g de x? ¿Quién es f de x? Más esto. Muy intuitivo, ¿no? Muy intuitivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál será el dominio de una suma? Y entonces uno dice, bueno, pues uno lo que hace es escribir esta vaina así y pues le haya el dominio a esta nueva función. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos lo que ya sabemos hacer. ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Qué restricciones hay sobre esta función? X menos 2 debe ser mayor o igual a 0. Eso, x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que la única restricción que existe es que x menos 2 sea mayor o igual a 0. Es lo único que está pasando. Entonces, pues de acá, la única restricción que existe es que x sea mayor o igual a 0. ¿Vale? Entonces, el dominio de la función suma, el dominio de f más g, por ejemplo, en este caso, ¿cuál va a ser? Dígame, Valentina. Profesor, disculpe que le interrumpe. Luis Dale, Duarte me mandó a comunicarle que se le acaba de ir el internet para que esté enterado cuando vaya a pasar la lista. Vale. Vale, igual yo no estoy pasando lista en esta clase, no pasa nada. No, digamos, no estoy teniendo en cuenta eso, ¿vale? No pasa nada. Lo importante, pues como estoy subiendo las grabaciones, pues se supone, pues, la idea es que vengan para que puedan preguntar, pero pues si ustedes prefieren ver las grabaciones, pues eso, pues lo importante es que estén pendientes cuando del examen y todo eso, porque pues no voy a aceptar excusas para eso, ¿no? Ustedes tienen que estar pendientes, pero pues no pasa nada, no voy a tener en cuenta la lista, ¿vale? Entonces son todos los x en los reales, tales que x sean mayores o iguales a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Y así con todos. O sea, digamos, si yo quisiera hallar el dominio de la resta, pues yo calculo esta vaina, lo que me dé la resta, y pues hallo el dominio de eso. El dominio de la resta yo creo que va a ser el mismo, ¿no? Va a ser el mismo. Si ustedes se dan cuenta, eso es como si uno le sacara el dominio a esta y el dominio a esta y los intersectara. Yo no sé si ustedes saben qué es la intersección. ¿Sí saben qué es eso? Elementos no. en común. Creo que O ayer sea, lo los vimos. elementos en común, claro. Exacto, los elementos en común. Entonces, si por ejemplo yo le sacara nada más el dominio a esta función, nos dábamos cuenta que me daba este dominio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? A solamente esta función, ¿sí o no? Sí. Da esto mismo que da acá. ¿Y esta función qué dominio tiene? Todos los reales. Todos los reales. Y si yo intersecto esto, o sea, ¿quiénes son en común entre estos y todos los reales? Pues esos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos todos son reales, ¿no? O sea, todos los que cumplan esta condición, pues también son números en particular reales. Entonces, ¿si se dan cuenta que la intersección de esto y esto les da esto o no?
Ok. Listo. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver con este mismo ejemplo, por ejemplo, la función cociente, que de pronto es más interesante, porque en el dominio, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, f, que es la única que tiene ahí algo diferente. O sea, que no solamente es hallar la intersección entre las dos, sino que tiene algo distinto, ¿no? Entonces, f de x, entonces yo intento calcular esto, lo mismo, ¿no? Hago lo mismo de siempre. Calculo esto con la definición que tenemos. ¿Cuál es la definición que tenemos? Pues eso dice que es lo de arriba sobre esto. Y entonces esto ya va a tener más restricciones, ¿no? Porque por ejemplo, yo permanezco con esta, ¿no? Esta tiene que seguir cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Por la existencia de esta raíz. Sí, señor. Y aquí sale que x menos 2 es mayor o igual a 0, y entonces tengo esto. Pero hay otra. ¿Cuál? 2x menos Que x menos 4 es el cuatro. distinto de Todo 0. abajo tiene que ser diferente de 0. Diferente de 0. Tiene que ser diferente. Todo esto de abajo tiene que ser diferente de 0 para que esto quede bien definido. Si no, estaríamos dividiendo entre 0. Y entonces yo digo, ah, bueno, pues entonces ¿cuánto da x? X tiene que ser diferente ¿a quién? A 2. X tiene que ser distinto a 2, porque 2 es el único valor que hace que esto se me vuelva ahí. O sea, que esto valga 0, ¿no? Que esto acá valga 0. Entonces X tiene que ser distinto a 2. Entonces lo que pasa es que ¿en qué se me convierte? Digamos, este símbolo, ¿en qué me convierte? Si no puede En ser solo diferente. mayor. Solo mayor. Entonces queda eso. Entonces el dominio de f sobre g son todos los reales x tales que x sea mayor a 2. ¿Estamos de acuerdo? Si lo quisiéramos hallar en lenguaje de intervalos, es decir, el intervalo ¿cuál? De Yo soy- dos a infinito. De 2 abierto. Dos a abierto. De 2 abierto hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. ¿Listo? Y entonces ya queda cubierto cómo hallar el dominio. Solamente tengan cuidado cuando sean cocientes, ¿no? Esto no se le vaya a hacer 0 nunca, ¿no? Profe, Tengan cuidado de sacar esa restricción. Dígame, ¿alguien iba a decir algo? sí, profe, puede subir un poco. Es que, pues, Sí, por lo menos tranquilo. para copiar, porque yo se me fue el internet y acabé de entrar. Vale, vale. Si quiere, tómale pantallazo porque necesitamos avanzar. Tómale pantallazo y luego copia, ¿vale? ¿Listo? Sí, listo, profe, ahora para que un Y poquito abajo, para sí. tomarle Vale, foto. tranquilo. Me le di una fotico y me avisa. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Y eso. Esto es lo último que vimos. Tómale a eso ahí. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo. Entonces así se combinan funciones de forma aritmética. ¿Queda claro o no? Fácil. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces vamos a hacerlo. Hay otro tipo de combinación. Entonces, bueno, las combinaciones aritméticas paran acá. Ya, esto digamos, es sencillito. Ya, pues, para hallar el dominio de eso, pues, perdón, acá tengo una prima rara. Ah, es que esta coma. Voy a ponerla por acá para que no parezca ahí que dice G', ¿no? Entonces, listo. Es decir, el intervalo desde 2 a infinito. Por ejemplo, si aquí lo escribiéramos en intervalos, ¿cómo queda? Dos cerrados. Dos cerrados infinitos. Cerrado hasta infinito. 2 cerrado hasta infinito. No queda ahí nada sin mirar, ¿no? 2 cerrado hasta infinito. Muy bien. 2 cerrado hasta infinito sin tomar el infinito. Nunca me vayan a tomar el infinito, ¿no? Porque el infinito no es número real. Listo. Entonces vamos a hablar de otra. Composición de funciones. Esa sí es un poquito más interesante. Es otra forma de combinar funciones. Entonces, ¿esto qué va a ser? Dominio de la combinación. Dominio, intersección, dominio. Esto no. Esto no, esto ya. Funciones polinomiales, combinación, composición. Composición de funciones. Entonces, sean f y g funciones. F y g funciones. Funciones. La composición de f y g
F y G, de F y G, denotada por, ¿cómo se denota la composición? Pues con este simbolito. Es este que está acá. F compuesto de G. F compuesto de G es la función definida por ¿por quién? Pues no, mira. Bueno, F compuesto de G, F compuesto de G, de X, pues es F de G de X. F de G de X. ¿Vale? ¿Queda claro? O sea, ¿yo qué hago? Para calcular esta vaina, yo lo primero que hago es aplicar G y luego a lo que me dé le aplico F. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Espere, profe, ¿cómo así? Profe, repita Tranquilo, eso. tranquilo. Con el ejemplo se va a ver bien, tranquilo. Pero lo importante es que Pero otra vez es una función dentro de otro. usted tiene dos funciones. Usted primero aplica G, a cada X usted primero aplica G y a lo que quede aquí adentro, o sea, a todo lo que le dé G, pues usted le aplica F. Eso lo vamos a ver ahorita cómo O queda sea, bien, como ¿vale? que a una función le aplico la otra. O sea, primero Eso, aplico le una y aplico luego a la otra. y luego aplico la Listo. otra. Primero, ¿cuál aplica? Pues la más interna, ¿no? La más interna. Y luego aplica esta. Luego vamos a mirar eso. Y la composición de G con F, porque eso se puede hacer para los dos lados y da diferente, ¿no? Da diferente. Cosa que no pasaba, por ejemplo, allá con el producto y con la suma y con la resta sí. Con la resta sí pasa. Y con el cociente también, ¿no? Que eso no es conmutativo. Valentina, no tienes que levantar la mano. Si quieres hablar, habla, tranquila. Dime. No, profe, yo voy a decir que, o sea, la función, es como decir función compuesta, es igual a, o sea, tiene que ser, la imagen de G tiene que ser, tiene que estar dentro de la función F, ¿cierto? Sí, sí. Si quiere ahorita con el ejemplo, tal vez se les despejen todas las dudas, ¿vale? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esta operación, ¿vale? Porque pues tal vez es un poquito extraña para algunos, ¿no? Entonces luego la miramos. Luego miramos ahorita, cuando pongamos los ejemplitos, cómo se ve. Lo importante es que entendamos un poquito la teoría. Entendemos un Profe, ¿qué poquito cómo se ve. significa ese, Dígame, qué significa ese circulito de grado que parece como grados? significa composición. Compuesto. Eso es compuesto. Eso es así, lo estamos definiendo justamente acá. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues esto. ¿Listo? ¿Ya claro? Sí. Composición, Sí, señor. composición. Eso es lo que significa. Ojo que no es el símbolo de grado, porque el grado es como un superíndice, ¿no? Eso está como en la mitad. ¿Vale? Entonces, la composición denotada por es la función definida por, pues es sencillito también, no es muy complicado. El compuesto de F, el compuesto de F, y entonces pues acá lo que hace es cambiar entonces primero aquí aquí aplico la F y luego aplico la G. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. La que primero aplico es la más interna, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo se ve eso? Vamos a mirar cómo podemos ver eso en un ejemplo. Eso tal vez se ve un poquito abstracto, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, tenemos f de x, sea, digamos, la raíz de x, no sé, más 8, más 3, por ejemplo, que sea eso. ¿Estamos de acuerdo? Y que g de x sea, por ejemplo, no sé, mandar a x cuadrado. No, x cuadrado no sé, muy feo. Mandar a... Sí, x cuadrado puede ser. No pasa nada. X cuadrado. Entonces, yo quiero que veamos cómo se puede ver esto. ¿Cómo podría yo calcular esta composición, en este caso particular ahí que definí? Entonces yo digo, bueno, f compuesto de g de x es igual a eso. ¿Qué significa esto? Que esto es f. ¿Quién es g de x? ¿Quién es g de x? Yo ya sé cuánto vale g X de al x. cuadrado. Vale x cuadrado. Entonces yo tengo que aplicarle la f no a x, no a x, sino a x cuadrado. Note qué es lo que me está diciendo eso, y eso es bien interesante, eso lo mencioné yo a principio de semestre,
y lo mencionaba que era muy importante, ¿no? Que en realidad ustedes tenían que tener en cuenta, y era importante justamente por eso que estamos viendo acá, que ustedes tenían que tener en cuenta que aquí no tenía que aparecer necesariamente X, que esto es lo que me estaba dando era una regla de transformación, me decía, a cualquier porquería que yo tenga acá, o sea, yo aquí tengo una porquería, no sé, así tal vez sea más claro, pues lo que está haciendo eso es que a esa porquería me le suma 8, me lo mete en una raíz y luego le suma 3. ¿Sí se da cuenta? Sin importar quién sea esa porquería. ¿Sí me van a entender? Eso es una regla de correspondencia. ¿Sí me van a entender? O sea, sin importar qué hay aquí adentro, pues eso le hace eso. Eso es lo que significa eso. No significa que siempre tenga que aparecer X. ¿Queda claro eso o no? Sí, señor. O sea, perdonen ser tan castizo. Ser tan castizo, pero esa es la mejor forma de verlo. No, Y en profe, este pero caso, sí ¿quién entendí es mejor. la porquería? X cuadrado, ¿sí se dan cuenta? Y entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo tengo acá algo, cualquier porquería, pues yo a esa porquería le sumo 8, la meto en una raíz y le sumo 3. Ah, bueno, pues yo a esta porquería le sumo 8, lo meto en una raíz y le sumo 3. ¿Sí queda claro o no? Señor. Vamos a cambiar un poquito esto para que sea más chévere. Vamos a poner acá X menos 9, ¿vale? Porque no quedó con gracia así. X menos 9, vamos a ponerlo así. A todos les queda claro, ¿no? Les queda claro que esta regla de correspondencia aplica sin importar quién sea la porquería, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Estamos claros todos o no? Sí, señor, pues yo sí entendí bien. Espere, repítame que no lo entendí. Bueno, entonces, ¿cómo se halla el dominio? ¿Cómo se halla el dominio de la composición? Pues yo primero hago la operación, miro qué me da y le saco el dominio a esta función que me da. Y entonces, ¿con qué restricción queda esta? X al cuadrado menos 9 debe ser mayor o igual a 0. Lo que yo quedo acá es con esta restricción. ¿Se dan cuenta? Para hallar el dominio de la composición, si quisiera hallar el dominio de la composición, yo lo que voy a tener que hacer, si me pidieran el dominio de la composición, pues le hallo el dominio de la función, pues le hallo a lo que me da, le hallo el dominio. Entonces la restricción, la única restricción que va a tener esta es esto que está acá, que esto sea mayor a 0 y pues esto se resuelve ¿cómo? Usando el cementerio. Entonces usando cementerio resolvemos esa desigualdad. Esto ya se lo dejo a ustedes. Se resolvería esta última desigualdad y la solución de esa desigualdad es el dominio de la función composición. Profe, ahí hay una pregunta. ¿Es necesario usar el Dígame. cementerio o uno puede despejar normal? Pues es que... Bueno, pero no, ¿cómo va a despejar normal? Ojo, pues nosotros vimos el proceso de cementerio porque así era como se resolvían cuadráticas, ¿no? Bueno, sí. O sea, porque es que usted no va a poder despejar, o sea, porque es que hay un problema con el despeje, ¿no? Porque es que se despeje, usted cómo sabe si aplicar raíz, y ahí va a aparecer una raíz negativa. O sea, el método del cementerio es el que de verdad le ayuda a resolver. Nosotros ya sabemos resolver desigualdades. Resuélvanlo como estamos resolviendo desigualdades, para que lo que vimos tenga sentido, ¿vale? Eso se resuelve ahí con el cementerio. ¿Todo les queda claro cómo es? Aquí haría una diferencia de cuadrados, queda x más 3, x menos 3, y hacen el procesito de cementerio y rapidito. Igual queda, pues no sé, a mí me parece que se queda sencillo, ¿no? ¿O queda muy difícil? Ahí sería de menos infinito. Porque se factoriza. Cerrado. Sí, Y queda como, sí, desde menos infinito hasta menos 3, cerrado todo, y desde 3 hasta infinito, ¿no? Cerrado. Así. O sea, solamente se quita el intervalo donde está entre menos 3 y 3 abierto, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, háganlo, si no les queda claro, háganlo. ¿Cómo lo hacen? Ustedes ya saben hacer eso, ¿no? Se supone que eso ya lo vimos. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Ustedes ya saben cómo resolver esa desigualdad. ¿Cuándo se resolvería esta última desigualdad? Y la solución es el dominio de la composición. De esta composición, ¿no? Porque hay dos composiciones. De esta composición. De esta composición que fue la que hallamos. Ahorita vamos a hallar la otra. Vamos a hallar la otra y vamos a ver. Queda bien diferente. Queda bien diferente. Son cosas bien diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hallar la otra, vamos a hallar la otra. Vamos a traerme esto para acá un poquito y a traerme esto. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, la otra, yo tengo esto
y yo quisiera hallar ahora no esta, sino esta. Entonces, por definición de composición, esto queda G de f de x. Pero yo f de x ya sé cuánto vale, ¿no? F de x, ¿cuánto vale? Raíz de x menos 9. X Toda al esta cuadrado porquería, menos sí, 9. toda esta vaina. El cuadrado Toda se cancela, ¿no? La raíz con el cuadrado. ¿Cómo? Como queda raíz de x menos 3 más 3 al cuadrado, ¿no se cancela? La No, raíz. no me cancelan la raíz de ahí por este más 3, ¿no? Bueno, sí se Ok, cancela, sí. pero tendría que desplegar ahí el binomio y igual le va a quedar una raíz en la mitad. Entonces no tiene mucho sentido ahí desplegar. Pero bueno, no importa. Yo lo que quiero que entiendan, lo mismo que pasaba con la F pasa con la G. Aquí no importa quién sea esta porquería, ¿vale? En este caso la porquería es todo esto. Entonces yo les digo, bueno, pues ¿qué le hace esto a la porquería? Pues la porquería me la eleva al cuadrado. Ahora, entonces, ¿qué le hace esto a la porquería? Pues la porquería me la eleva al cuadrado. Pues todo me lo va a elevar al cuadrado. Todo esto, que es lo que está aquí, me lo eleva al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Me lo eleva al cuadrado. Me lo eleva al cuadrado. Entonces, ecuación. Ecuación. No, perdón. Eso. Todo me lo eleva al cuadrado. ¿Ya claro? ¿O no? ¿Ya claro o no? Sí, señor. Y, profe, o sea, Eso lo que es. está dentro, sí, elevado al cuadrado. Sí, o sea, es que miren qué le hace esto a lo que está dentro. Lo que está dentro, todo lo que está dentro me lo eleva al cuadrado. Todo lo que está dentro me lo eleva al cuadrado. Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿no? Que no siempre tiene que ser a X, ¿no? Puede ser a cualquier cosa. ¿Ya claro? Entonces, si yo intentara hallar el dominio de esta función, si intento hallar el dominio de este man, ¿qué voy a obtener? Pues que x menos 9, ¿sí o no? ¿Qué restricción tiene esto? Primero que todo. Mayor o igual a 0. O sea, solamente es que sea mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? No hay más. ¿O alguien ve alguna otra? No, solo hay esa, profe, ¿no? Listo. Solamente hay eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues entonces acá lo que voy a hacer ahora, aquí sí puedo despejar normal porque es lineal, ¿no? Es lineal. Veíamos que las lineales se hacían como despejábamos ecuaciones, ¿no? Pero tenía que tener cuidado por ahí si multiplicaban por un menos o por algo que no cambiara el sentido de la desigualdad. O sea, las propiedades que vimos, Entonces, pues el dominio de este es diferente. ¿Sí se dan cuenta que el dominio de esta función es diferente? ¿Cuál es? 9 cerrado como infinito. Es 9 cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta infinito, ¿no? Todos los mayores a 9, ¿no? A 9. Hasta infinito. Sin tomar el infinito. ¿Queda claro o no? Entonces, mire que, por ejemplo, el dominio da bien distinto, ¿no? El dominio acá daba, así, pues, aquí alguien lo hizo como con la 20 y se dio cuenta que eso daba de menos infinito hasta menos 3 y desde 3 hasta infinito. Y vea esta vaina desde 9 a infinito. Si ve que las composiciones son cosas bien distintas, miren lo que daba acá. Y miren lo que daba acá. O sea, son cosas bien diferentes, ¿no? Cosas bien diferentes. ¿Queda claro? ¿O no? Sí, claro. Profe, pero Pues, ¿por qué en este caso, digamos, x sería mayor o igual a 9? sí, porque es que usted llega acá. ¿Qué problema tiene eso? ¿Qué problema puede pasar con esto? Pues la raíz, ¿no? Lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. De resto no hay más problemas. O sea, no hay nada más. No hay nada más que pueda pasar que me indetermine eso. ¿Ya claro? Sí, algo. Algo que no le queda claro. Pues, profe, ¿Cuál que es el arriba problema? también pues, es la misma raíz. Entonces, pues en ese caso sería lo de los cuadrados exponenciales. En ¿Cómo? este ¿Cómo? caso, ¿Cómo? ¿por ¿Cómo? qué no? ¿Cómo? Pues en el caso pasado de f, Sí, f porque es que aquí la raíz, aquí lo que está dentro de la raíz es esto, mire. Y acá lo que está dentro de la raíz es esto. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso lo de arriba se resuelve diferente a lo de abajo. ¿Queda claro? Sí, sí, señor. Vale. Es por eso, ¿no? Es por eso. Por lo que aparece dentro de la raíz. Cuadrado, Es si lo no que había... aparece. Es lo que aparece dentro de la raíz.
Oh, listo. Listo, entonces ahí se hace una composición. De eso les podría dejar algunos ejercicios también, pero pues eso también es sencillito, ¿no? Puede ser interesante cuando hallar estas composiciones cuando sean funciones atroces, pero bueno, eso tal vez no andemos mucho en eso, porque eso sí es bien rarito a veces. Listo, yo creo que por eso. Vamos a hacer otro ejemplo porque de pronto. Bueno, no, lo que les quería decir de las composiciones, ¿qué era lo que yo les quería decir de las composiciones? Es que uno, ¿para qué sirve eso? Porque si uno dice, bueno, ¿y esa vaina para qué? Si uno tiene, por ejemplo, una función, vamos a aprovechar de este mismo ejemplo. Si tenemos una función cualquiera, así rara, o sea, como que tiene varias cosas, que se le hacen varias cosas, podemos descomponerla como funciones más simples. Y llegar a la función original a través de composiciones. Entonces yo quiero que miremos eso un poquito. Por ejemplo, si yo tengo esta función, entonces yo digo, bueno, por acá aparece una raíz. Entonces yo voy a definir, por ejemplo, la función raíz de x. Por ejemplo, la función raíz de x. ¿Vale? Voy a definir, por ejemplo, otra función. Yo veo que por acá hay una cosa que le resta 9. Bueno, se llamémosla g, ¿no? Porque no es la misma, ¿no? Esta, por ejemplo, llamémosla h. Y que esto sea, por ejemplo, que a x le quite 9, porque yo veo que por aquí aparece eso, ¿no? Aparece como esa cosa, que es quitar 9. Y hay otra cosa, que es, por ejemplo, sumar 3. La función sea sumar 3, por ejemplo. A ver cómo nos sale esto. T de x sea, por ejemplo, x más 3. Y entonces yo quiero que ustedes se den cuenta. Déjenme pensar un momentito cómo quedaría aquí la composición para que quede bien. Por ejemplo, si yo hago h compuesta de g, vamos a hacer eso. Si yo hiciera h compuesta de g de x, vamos a ver cómo nos queda eso. Que va a ser bien interesante. Operadores. H compuesta de g de x. ¿Esto qué sería? Sería, pues por definición, sería h de g de x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. ¿Y esta g de x quién Sí, es? señor. ¿Esa g quién es? Pues esto, ¿no? No, perdón. Raíz de x, sí. Es al contrario. Qué pena. Si veo que ya no me va a funcionar. Venga, Vale, así. ¿Quién es? Ahora sí. G, h de x, ¿quién es? Esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí, Y entonces, ¿qué me queda? Si yo le aplico g a esto, todo dentro de una raíz, ¿no? Raíz de x me menos queda 9. esto. ¿Sí se dan cuenta? ¡Jue madre! Entonces, vea, yo llegué de estas dos y llegué acá. ¿Qué me falta? Sumarle 3. ¿A quién? A esto. Pues entonces yo creo que lo que basta hacer es que a esta función que ya me dio acá, que yo ya sé que me dio esto, componerle otra, que sea t. O sea, que sea t compuesto. Eso es bien interesante. Esto es bien interesante lo que estamos haciendo acá. Quiero que lo vean bien. Uno dice t compuesto ¿de quién? Pues compuesto de todo esto. Porque eso me dio ya esto que está acá. T compuesto de esto. Así. Entonces, esto por definición, ¿qué va a ser? Pues va a ser T de esto que está acá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí. T compuesto, bueno, de X. Aquí tengo que poner la X, ¿no? Entonces, es esto de esto, ¿no? Tal vez así, no sé. De X. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto vale G compuesto de F de X? Bueno, no sé si así está bien hecho. Raíz de x menos 9, sí. Pero bueno, Sí, sí, o lo sea, importante G es que compuesto de H. esto de aquí adentro me da esto.
me da t de todo eso. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque, ¿sí o no? Sí, señor. Y entonces, pues, ¿qué le hace esto a las cosas? Pues a lo que está adentro, lo que hace es sumarle 3. Entonces yo digo, bueno, esto más 3. ¿Y esto no es esto de arriba, no es la misma f? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, señor. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo una función así compuesta, digamos, yo la puedo descomponer en funciones. Así como me puedo ir de acá, desde aquí hasta acá, yo me puedo hacer de acá hasta acá. ¿Identificando qué? Identificando cuáles son las cosas que pasan en la función. Por ejemplo, yo me di cuenta que pasaba una raíz, entonces definí la función raíz. Yo me di cuenta que por acá a un x le resta 9, entonces pues definí esa función así. Y yo me di cuenta que por acá había una suma de 3, entonces le hice esto, y entonces yo me di cuenta que yo podía descomponer esta función con estas 3 funciones que son Profe, más una sencillas. pregunta. Dígame. No sé, o sea, no sé si esté bien, ¿no? ¿Se podría T compuesto G compuesto H o eso sería Sí, claro, diferente? sí, claro, a eso iba, ¿no? Eso es lo que les iba a decir. O sea, yo ya Ah, ok. directamente, pues yo no tendría que hacer esto paso por paso, sino que yo podría hacer la composición de 3 cosas, ¿no? Intuitivamente. Intuitivamente. Yo podría hacer, por ejemplo, la composición, o sea, ya deshaciéndome de estos paréntesis, sino componiendo así directamente. Es la misma vaina que hacer esto de arriba. Vamos a ver esto, vamos a ver qué da lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué da lo mismo. Pues esto va a ser, por definición, va a ser T de G de H, ¿sí o no? De X. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues uno empieza a resolver de adentro hacia afuera. O sea, si quisiéramos ya hacer eso con lo que propone el compañero, uno dice, bueno, pues empezamos a resolver de adentro hacia afuera. Entonces, sería T de G. ¿Y quién es H de X? H de X es esto, ¿no? ¿Cómo es T compuesta de G de H? H de X es esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y entonces, bueno, pues entonces ahora la que aplico es G, pero de eso. Y yo digo, bueno, pero la G lo que hace es meter en raíz lo que esté aquí. Y entonces yo digo, bueno, pues esto me da esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hace la T? Pues la T lo que hace es que a lo que está adentro le suma 3, a lo que está adentro le suma 3, entonces me da esto de acá. ¿Sí o no? ¿Queda claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, yo puedo componer también a F con sí misma. Eso también es algo que puedo hacer. Se puede componer una función con sí misma. Para eso, pues vamos a usar esta misma función. Y esto sí va a ser bien interesante, ¿no? Esto sí va a ser bien interesante. Yo hallar, por ejemplo, F compuesta F. Se puede hacer aquí un montón de cosas, ¿no? Entonces, un ejercicio del examen podría ser, yo les doy unas funciones y les digo, halle tal composición y halle el dominio de esa composición. Halle tal composición, ¿sí? Halle la cara de la composición y halle el dominio de esa composición. Ustedes ya podrían hacer una cosa de esa, ¿cierto? Sí, se supone. Listo. Eso ya se puede hacer. Pero entonces, esto es más interesante. Por ejemplo, miremos F de X. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es F de X? Esto, ¿no? Es de x menos 9 más 3. Todo esto. Eso en una raíz menos 9 más 3. Es. Esto es f de x, que es lo que está aquí adentro. O sea, lo de adentro lo reemplacé por esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces ahora viene lo interesante. Yo tengo que aplicarle de nuevo la f, pero ahora a todo esto. A todo esto. Es decir, donde haya x lo reemplazo por todo esto. ¿Por qué? Porque pues lo que le hace esto a la x es que le hace todo eso. Le resta 9, lo mete en una raíz, le suma 3. Entonces yo digo, bueno, pues esto va a ser, si yo miro esto va a ser ¿cómo? ¿Cómo queda? Raíz de x Raíz de X. más 3 raíz de toda esta vaina aquí adentro y le resto 9, ¿sí o no? Y a eso le sumo 3. ¿Queda claro o no? Sí. Y entonces, pues bueno, aquí puedo hacer algo, ¿no? Puedo simplificar un poquito para que no se vea tan feo. Esto queda igual a más 3 menos 9 queda menos 6, ¿sí o no? Aquí adentro. ¿Queda claro?
Sí, Y claro. entonces, y entonces pues así es O como habrían sería, más por ejemplo. restricciones, ¿no? ¿Ah? No, pues hay en realidad, bueno, sí hay más restricciones. Hay una restricción, por ejemplo, que es esta de la primera raíz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que x menos 9 sea mayor o igual a 0. Por ejemplo, si vamos acá las restricciones de esto, habría una, por ejemplo, una por este lado, que yo diría x menos 9 sería mayor o igual a 0 por esta raíz, porque si no pasa esto, pues esta raíz de aquí no queda bien definida, ¿sí o no? Pero hay otra peor, ¿no? Hay otra más, que es que todo esto, lo que está dentro de esta raíz más grande, también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Mayor o igual a 0. Con este no va a haber problema tampoco, porque uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Esto tal vez sí puede ser un poco de duda. En los ejercicios del taller hay unos ejercicios así que tienen raíz, pero en este no hay problema, porque uno diría, bueno, pues yo lo que voy a hacer es pasar esto aquí a restar, o bueno, pasarlo a sumar, y uno dice, bueno, pues yo poder elevar al cuadrado sin que cambie el sentido de la desigualdad. Sí. Esa es la pregunta, ¿no? La respuesta es que sí, porque es que este valor es mayor que 0 y este valor también es mayor que 0. Profe, Dígame. pero ahí el menos 6 no está dentro de la raíz. Pero eso de la raíz grande. Sí, por eso, de la raíz grande, ¿no? Entonces la restricción queda que todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya claro? ¿O no? O sea, ¿esta de dónde sale? Esta sale de esta raíz, porque si esto no pasa, esto no está bien. Y si esto no está bien, pues obviamente toda esta resta no está, o sea, nada está bien, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otra restricción, que es esta raíz grande. Significa que todo esto de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, y eso fue lo que escribí acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro. O sea, y tienen que pasar las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues usted lo que va a tener que hacer es resolver acá esta inecuación, resuelve esta inecuación, averígüense cómo se resuelve esto, pues aquí va a ser fácil, ¿no? Aquí el proceso de elevar el cuadrado va a funcionar, ¿no? Pero averigüen. Eso, pues eso lo van a tener que averiguar para resolver el taller, ¿no? ¿Cuándo puedo elevar el cuadrado? ¿Cuándo no? O sea, tener cuidado con eso. Pero en sí eso es por las leyes que hemos visto, por las leyes que hemos visto. En este caso se va a poder elevar el cuadrado, porque yo voy a quedar con algo así, ¿no? Con algo así, yo voy a poder elevar el cuadrado, porque como esto es mayor o igual a 0 y esto es mayor o igual a 0, yo puedo elevar el 27, cuadrado. ¿no? Dígame, Sería 27. ¿27 qué? X igual a 27. X mayor o igual a 27. Ah, bueno, no sé, no lo he resuelto, pero pues sí, ¿no? Ustedes aquí llegan elevando al cuadrado. Revisen cuándo se puede elevar al cuadrado, ¿no? Porque no siempre se puede hacer eso que estoy haciendo. No siempre se puede hacer, porque si hay un número negativo por acá, hay problema. Entonces queda igual a 36, y esto queda, por ejemplo, que X tiene que ser mayor o igual a ¿quién? A 27. 45. Ah, 45, ¿no? Sí, 45. Ah, Y sí. por ejemplo, yo aquí llegué, de esta puedo llegar a que X tiene que ser mayor o igual a ¿quién? A 9. 9. A 9. Tienen que pasar las dos cosas a la vez, ¿no? Porque si no pasan las dos cosas a la vez, no queda bien definido eso. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, esta es más estricta que esta, ¿sí o no? Entonces, en realidad, esta es la que manda, ¿vale? O sea, si ustedes intentan graficar eso y grafican el 9 y pintan los que son mayores iguales a 9 y miran y pintan los que son mayores iguales a 45, se dan cuenta que pues son los mayores iguales a 45 los que cumplen las dos cosas a la vez, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, claro. Entonces, pues el dominio sería esto, ¿no? El dominio de esa función, ¿cuál sería? Sería, ¿qué intervalo? 45 cerrado infinito. 45 cerrado hasta infinito. Hasta infinito. Pero ¿Alguien una tiene pregunta. Dime. En caso de que, por ejemplo, dijo usted ahorita que no se podía elevar en todos los casos al cuadrado, Eso. y es que, o sea, si fuese así, habría que cambiar de signo. O sea, Es digamos, eso. el signo Eso cambiaría. es lo que se tienen que fijar. En eso es justamente lo que se tienen que fijar. ¿Cuándo cambia el sentido? ¿Por qué? Porque es que yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerles, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo para que vean que eso no siempre se puede hacer. Y entonces es importante que clasifiquen los casos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no sé, voy a poner acá -5, por ejemplo. Y yo pongo acá 5. Esto es verdad, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no -5, sino -6, por ejemplo. ¿Esto es verdad, sí o no? Señor. Y entonces uno dice, bueno, vamos a intentar elevar al cuadrado a ver si sigue siendo verdad esto que queda acá.
Y entonces uno dice, acá quedaría 25 y acá quedaría, ¿qué? 36. ¿Y esto es verdad? Cambia el sentido de la... Cambia el sentido. Cambia el sentido de la desigualdad justamente por este menos que está acá, ¿vale? Eso es lo que está pasando. O sea, si ambos tienen el mismo signo, probablemente sí se puede hacer, pero si hay un signo por ahí, hay un cambio en el sentido de la desigualdad. Miren bien, tengan en cuenta eso cuando vayan a resolver los ejercicios del taller, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, señor. Listo, listo. Muy bien, muy bien. Tengan en cuenta ese problema, ¿no? Ese problema que puede ocurrir ahí. Bueno, ya yo creo que con esto... Profe, yo ya tengo una hice. pregunta, Dime. pero es un punto anterior que estábamos haciendo de F, G, H. No, más A. ¿No? Este. Sí, De todas formas, para, digamos, en el ejercicio T compuesto de G compuesto de H, llega a la principal, ¿sí? sí, Pero tiene que eso ser es sí F, o ¿no? ajá, tiene que ser siempre en ese orden, T, G, H. O sea, no pasa, digamos, No, que yo pues pongo H, G, T. dependiendo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Sí tiene que ser en ese orden para llegar, o sea, si lo que quiero es llegar a la principal, tiene que hacerse en ese orden, pero no necesariamente tiene que hacerse en ese orden la operación, no, o sea, para llegar, vamos a hacer un intento, vamos a revolcar el orden, a ver. Vamos, por ejemplo, por acá G, por acá pongamos T de última y pongamos por acá H en la mitad. A ver, para ver que no da lo mismo, ¿no? Entonces, pues esto por definición, ¿qué es? Pues G de H, de T, de X. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces vamos a mirar, ¿qué es T de X? Entonces uno dice, bueno, esto es G de H, ¿y quién es T? T es esta porquería, ¿no? ¿Sí o no? Sí, X más 3. Eso. Tum, tum. Bueno, un paréntesis, este cierra la H. Así que oye. Ahora a esto que está aquí adentro, a todo esto le aplico H. ¿Quién es H? Pues H es restar 9. Entonces yo digo, bueno, G a lo de adentro, que es X más 3, le resto 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y entonces, bueno, esto primero antes de aplicar la G, voy a simplificar acá y me queda esto. Y la G es aplicar raíz, ¿sí o no? Entonces va a ser raíz ¿de quién? Pues de lo que está adentro, de X menos 6. ¿Y si ve que es bien diferente esto a esto? O sea, sí importa el orden ahí, o sea, si lo que quiero es llegar al original, sí está importando ahí el orden en el que estoy haciendo la composición. Obviamente yo lo fui haciendo en el orden que me fui dando cuenta, pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo hice un cambio por ahí en alguna parte. O sea, como que la estaba haciendo aquí H compuesta G y lo cambié por G compuesta H. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan? Al principio. Pues, Sí. justamente para que me diera lo que tiene que dar, ¿no? Pero si compone al revés, pues sí va a pasar eso. Por ejemplo, yo les podría poner aquí, no sé, unas funciones y les podría decir, ¿en qué orden debo hacer la composición para llegar a esta otra función? Entonces, pues ustedes tendrían que hacer esa identificación y jugar ahí para mirar a ver cómo es que tienen que componer para llegar a la función. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué más acá esta parte de composición es importante. Hay más cosas, ¿no? Hay más cosas por ver en esta partecita. Bueno, acá, esto ya lo vimos. ¿Cómo se sienten hasta ahora? Ya un poquito más de una hora de clase. ¿Cómo han visto la clase de hoy? ¿Bien? ¿Todavía vamos bien? ¿O sea, ya se complicó mucho? Cuéntenme. Profe, para dar bien. Potente. Está potente, pero bueno, no importa, estudiar, a estudiar. Eso es lo bueno, que empiece a poner, que ustedes empiecen a sentirse que hay que estudiar, ¿no? Es importante estudiar, no se pueden quedar nada más con lo que vemos acá, porque es que acá se ve muy poquito respecto a todo, ¿no? O sea, si ustedes checan el libro un poquito, ustedes se dan cuenta que hay cosas que no se alcanzan a tocar en la clase. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? Porque pues nada haría yo en embutirles todo lo que dice el libro sin que entiendan, ¿no? Yo lo que les doy es las bases para que uno pueda ir y mirar, pero hay que hacer ejercicios. Miren los del taller. En el taller, esa es la idea con el taller, irle subiendo el nivel, ¿no? Porque el libro es un poquito suave. ¿Sí me hago entender? El libro es un poquito suave y hay que subir un poquito el nivel, el nivel respecto a los ejercicios que se hacen, ¿no? Entonces, la idea con el taller es eso. Que miren, hay ejemplitos, pues yo procuré construir esos ejercicios de acuerdo para que aparecieran cosas raras.
¿sí? Y ustedes miraran qué hacer en esos casos raros, ¿no? La idea es que trabajen y averigüen y consulten y intenten ustedes resolverlo. Con lo que hemos visto en clase se puede hacer, pero pues hay que tener cuidado en varios ejercicios, ¿no? Y otro ejercicio que les puse ahí que es de la definición de función, pero pues eso yo creo que no van a tener mayor problema, o sí. Que les pongo una gráfica si les digo si eso funciona o no funciona, eso no tienen problema, ¿cierto? No, claro que no, profesor, lo explicó Eso la vez no, pasada. Pero, bueno, con ese punto, lo que yo les dije, lo que sí les iba a decir era que por favor me justifiquen bien. O sea, yo sé que ustedes entienden, yo sé que ustedes hacen la prueba esa de la recta vertical y entienden de una vez. Pero que, o sea, traten de explicarme con sus palabras, o sea, lean la definición de función y traten de explicarme con sus palabras por qué. O sea, no solamente que me digan, no, porque es que si yo trazo esta recta, entonces me corta 2 veces y ya, no. O sea, yo quiero que entiendan por qué eso me viola la definición de función. Entonces, sí me hago entender lo que les quiero decir. O sea, yo quiero que me digan, no, lo que pasa es que si yo hago ese trazo de la recta vertical, significa que un valor de X tiene 2 imágenes diferentes y eso viola la definición de función, algo así por el estilo. ¿Sí me hago entender o no? O sea, no tanto que sea como tan algorítmico que ustedes me digan, porque es que yo no quiero que la cosa sea así. O sea, yo no quiero que ustedes vean eso así como que, ay, no, yo trazo una vertical y corto 2 veces y ya, y por eso. No, o sea, yo quiero que entiendan que eso funciona por la definición de función. O sea, en realidad lo que es importante es la definición de función, ¿vale? Combinación de transformaciones, bla, 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 bla. Bueno, ¿será que miramos esto hoy? No sé, si tenemos buen tiempo. Composición de funciones, estructura de una función como una composición, eso ya lo vimos, dominio de una composición ya lo vimos. Listo, vamos a ver un poquito de transformaciones rígidas. Ya eso dejemos un poquito atrás eso de composición y vamos a ver un poquito de transformación de funciones. Eso es un poquito más, tiene que ver más un poquito más con las gráficas. Transformaciones rígidas de funciones. ¿Qué es eso? Pues vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Entonces, suponga lo siguiente. Suponga que y igual a f de x es una función. Y igual a f de x es una función. Y igual a f de x es una función. Es una función y c es una constante, ¿no? Un valor real, ¿no? C es una constante, bueno, positiva. Es una constante positiva, o sea, distinta de 0 y positiva, ¿no? Ya al decir que es positiva no puede ser 0, ¿no? El 0 no tiene signo. Entonces la gráfica D, entonces vamos a mirar eso, un poquito eso. Y igual a f de x, o sea, sumarle una constante, ¿ustedes qué creen que va a pasar con la gráfica? Si yo le sumo un número cualquiera a la función. No sé si alguien me pueda responder eso. Pues eso hace que la gráfica se suba, ¿no? Como por así decirlo. Eso, se suba, pero se suba todita tal cual es, ¿sí o no? Sí. Es la gráfica. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Yo les voy a mostrar ahorita en Gefebra eso. Es la gráfica de f de x. Bueno, de f desplazada verticalmente hacia arriba, c unidades. ¿Queda claro? Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirar cómo es eso, ¿no? Cómo es ese cuento raro ahí que me está diciendo el profesor. Voy a abrir un momentico GeoGebra y vamos a ver eso. Vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? Para poder visualizar esa vaina, porque de pronto no me crean, ¿no? Igual tiene mucho sentido, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, a cada valor de X, lo que hago es que calculo esto y lo subo. ¿Sí? Se lo subo unas unidades. Yo no sé si ustedes alcancen a ver eso. ¿Sí o no? Sí, lo mismo si se restara, se baja unas unidades. Eso, se va. Eso, de una vez miremos eso, ¿no? Por ejemplo, si eso lo podemos ver de una vez, estas dos cosas las podemos ver de una vvez. Espera un momentico que esto se abre acá. Por ejemplo, si yo le resto acá, pues entonces va a ser desplazada verticalmente, ¿qué cambia? Hacia abajo, ¿no?
ya se baja. ¿Vale? Vamos a mirar eso cómo se ve acá. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo, por ejemplo, la gráfica de, alguien dígame una función, cualquiera. La x al cuadrado, X ¿no? más 3. Ahí. Ahora. No, ¿O pues cuál? esa está muy ¿Era? fácil, no, está muy sencillita. Vamos a mirar, por ejemplo, esta x más 3, no sé, más 10. No, más 10 no, esta x al cuadrado más 3. Meter un cuadrado para ver qué pasa. Por ejemplo, tengo esta función, esa función, puede ser cualquier cosa, ¿no? Tengo esta función particularmente, ¿vale? La tengo así, esa es mi f. Pero si yo a esto, o sea, si yo lo que hago es, por ejemplo, digamos que C en este caso valga, bueno, va a ser chévere, por ejemplo, armar un deslizador, vamos a hacer un deslizador y que ese sea el C. Bueno, que C sea un deslizador que vaya, por ejemplo, de menos 5 hasta 5, puede ser, para que se vea este deslizador. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Que la función G que voy a definir va a ser la misma f de x, pero lo corro C unidades. Entonces, yo quiero que vean, por ejemplo, si yo sumo 1, yo quiero que vean que se le corre 1. Pero si yo voy aumentando ese C, pues él se va subiendo. ¿Sí se dan cuenta? Cuando vale 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando C vale 0? Es la Es misma igual que la de original. Tienen que coincidir. Entonces vamos a ver eso. Cuando vale 0, pues tendría que coincidir. Eso tiene sentido porque pues las funciones, la cara de la función es igualita. Pero si yo le empiezo ahora a restar, pues entonces lo que está pasando es que se me baja la función, ¿no? Se me baja la función. ¿Cuánto? Pues dependiendo de cuánto valga C. ¿Queda claro o no? Profe, dependiendo de cuánto valga, ¿qué? Sí. Ah, C. C, claro. Ah, listo, le Mire entendí que cero. lo que yo estoy manipulando es el valor de C. Si se dan cuenta que eso es lo que yo estoy haciendo, manipulando el valor de C, que es lo que se le Sí, suma señor. acá. ¿Vale? Entonces, cuando yo me voy para el negativo, pues lo que hace es que se le resta un positivo, ¿no? Se le resta el positivo. Entonces pues cuando es negativo, pues lo que pasa es que se baja. ¿Se baja cuánto? 2.4 unidades. Vamos a mirar eso, a ver si es verdad. Por ejemplo, yo por acá tengo este valor, y ese valor según GeoGebra es 1.73. Y si yo lo bajo 2.4, me da eso. Más o menos ahí eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues ahí hay algo, porque como no me muestra todos los decimales, entonces pues no se ve tan exacto. Pero bueno, ¿sí? ¿Queda claro esa transformación o no? Sí. Listo. Entonces eso es lo que se haría, ¿no? Eso es lo que se haría. Entonces esa sería el primer tipo de transformación. Pero hay otras dos, ¿no? Hay otras dos. Por ejemplo, Y. Hay otras dos y estas son un poquito más interesantes. Por ejemplo, si yo tengo Y igual a f de x más c, o sea, el más c no voy a hacer eso, sino que se lo voy a sumar es a la x. Es a la x. Y es bien distinto, ¿no? Es bien distinto esto a esto. ¿Todo les queda claro o no? Que esto y esto es diferente. ¿O no? Si no queda claro, pues miremos. No queda claro, ¿cierto? Ahí se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Sí, pero queda claro que esto como expresión, o sea, aplicar esta cosa, o sea, sumárselo acá es diferente a sumárselo aquí adentro. Sí, ¿Queda claro eso? sí, señor. Listo. Desplazada horizontalmente hacia la izquierda, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, pues ¿cuántas unidades? Las mismas C unidades. Va y no es hacia la derecha. No, hacia la Profe, izquierda. Hacia la izquierda. Ahorita vemos por qué hacia la izquierda. Eso va a ser bien importante. Hacia la izquierda. Horizontalmente hacia la izquierda, C unidades. C unidades. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver eso, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y pues lo otro que puede pasar es esta otra, ¿no? Que yo en vez de sumárselo, pues se lo resto. Y entonces, pues, ¿qué va a cambiar? ¿Alguien me dice? A la derecha. Hacia la derecha. Y a la derecha. Va a cambiar, es que es a la derecha. A la derecha. Entonces vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso en GeoGebra, esas dos transformaciones nuevas. Entonces yo me voy a olvidar ya de esta roja un momentico. Y yo digo, vamos a ver si se puede hacer directamente así. Digamos que G de X sea F de X más C. Vamos a ver si se puede hacer así directamente. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Entonces vamos a ver esta función. Entonces vemos que cuando yo, bueno, cuando le sumo un positivo, vemos que se corre hacia la izquierda.
¿Sí se dan cuenta? Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido eso? Porque es que si nosotros nos paramos en esta función, si nos paramos en esta función y nosotros a la X le sumamos un valor, que eso es lo que está haciendo acá, ¿sí se dan cuenta o no? O sea, a la X le sumo un valor, pero es a la X, no que le sumo a todo, sino a la X. Donde aparezca X le sumo un valor. Entonces, por eso aquí queda esto dentro del cuadrado. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, señor. Entonces yo quiero, vamos a entender un poquito por qué se corre hacia la izquierda y no hacia la derecha. ¿Por qué pasa eso? Porque es que si ustedes se dan cuenta, digamos, por ejemplo, para llegar, por ejemplo, a este puntico, a este punto que está acá, al 1, o sea, a que X valga 1, por ejemplo, pues en este caso es cuando X vale 1. Ya claro, o sea, este punto se da cuando X vale 1. Pero ahora, para que toda esta suma de 1, o sea, para que dé lo mismo que daba cuando aquí daba 1, para que esta suma de 1, pues eso tiene que pasar mucho antes. Más precisamente en qué punto todo esto me da 1. ¿Esto en qué punto me da 1? Todo esto. Cuando esto que X está vale ¿Cuándo vale? 0.0. Menos 0.3, Menos ¿sí o no? 0.3, sí. Menos 0.3. Y entonces yo quiero que ustedes vean eso. Eso es lo que sucede. Lo que pasa con eso es que como que se adelanta la función. O sea, lo que pasa al sumarle a la X, lo que pasa es que se adelanta la función. O sea, lo que debería pasar en X igual a 1, ahora no está pasando en X igual a 1, sino que está pasando en 0,3. En menos 0,3, que sería como por acá. Si se dan cuenta, miren que esa es la misma gráfica de 1. ¿Sí lo ven o no lo ven? O sea, más o menos, ¿no? Más o menos. Vamos a poner un valor más, por ejemplo, el 2, puede ser el 2 exacto. Más exacto. Entonces yo quiero que ustedes noten, por ejemplo, bueno, para que valga 2, para que esto valga 1, pues tiene que ser en menos 1. Entonces yo quiero que noten que el valor en menos 1 es el mismo valor en 1. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces eso está pasando antes. Está pasando antes justamente por esa suma que estoy haciendo acá. Como está pasando antes, pues entonces toda la gráfica lo que me está pasando es que se me adelanta. Y para yo ver adelante, o sea, pasa antes. Para que pase antes, pues lo que tiene que pasar es que se me corra todo hacia la izquierda. ¿Queda claro o no? Sí, señor. Sí, Profe, profe. no, qué pena, yo no. ¿Qué no entiendo? O sea, o sea, no entiendo todavía por qué se corre hacia hacia Por la eso, izquierda, de o sea, nuevo, si se le suma. yo quiero que Ajá. analicemos un puntico en particular. Por ejemplo, la función verde es esta función que está acá. ¿Estamos de acuerdo? La persona que me preguntó. Estoy hablando con usted, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces eso le da esta gráfica verde. Entonces esa gráfica verde, ¿qué pasa con esa gráfica verde? Por ejemplo, si analizamos lo que pasa en X igual a 1. Y lo que pasa en X igual a 1 va a pasar en todas partes, no va a pasar en todas partes. Pero analicemos qué pasa en X igual a 1. En X igual a 1 llego a este puntito. Me da eso. ¿Queda claro? Sí. Pero ahora yo a la X le voy a sumar 2. Entonces, para que me quede, o sea, para que me llegue a este valor que valía 1, tiene que pasar que todo esto valga 1. Que todo esto valga 1 para que me quede igual que arriba. ¿Queda claro? O sea, que todo esto ahora valga 1. Sí. Y entonces, para que todo esto valga 1, pues X, ¿cuánto tiene que valer? Respóndame. O sea, para que lo de aquí adentro me coincida con esto, con el 1, para que me coincida con 1, ¿cuánto tiene que valer? X. X para que. Entonces sería -1, ¿no? Menos 1. Ah, bueno. Entonces, lo que estaba pasando en X igual a 1, aquí arriba, pues ahora me tiene que pasar es en X igual a -1. Haga la cuenta. Si yo evalúo aquí en 1, pues me da 1 más 3, raíz de eso me da 2. Y si ahora aquí evalúo en -1, da -1 más 2, 1 al cuadrado más 3, raíz de eso, 4. Si nos damos cuenta, bueno, raíz de 4, 2, perdón. Entonces, lo que estaba pasando ahora en 1, ahora está pasando es en -1 por acción de ¿quién? Por acción de haberle sumado este man. Entonces, lo que pasa es que este punto que antes estaba acá, se me corrió para acá. ¿Sí lo ven? Sí, sí, señor. Y eso pasa en todas partes. Este punto que estaba acá, pues se me va a correr 2 unidades para acá. Si nos damos cuenta, ¿cuánto se me corrió? 1, 2 unidades. Queda aquí el puntito. Este punto es el que antes era este punto. Y lo mismo acá. Este punto era el que antes era este punto. Y así, 2 unidades, 2 unidades. Y por eso es que se me corre a la izquierda, la señal se me adelanta.
la gráfica se me adelanta. ¿Queda claro? Sí, señor. Y entonces, por la misma razón, haciendo exactamente el mismo análisis, pues cuando yo lo que hago es restarle, pues entonces la señal no se me va a adelantar, sino que se me va a retrasar. Entonces, por eso es que se me va a correr hacia la derecha. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, sí, ahora sí entendí, profe. Listo. ¿Queda claro? Entonces, esos son los primeros 4 tipos de transformación rígida que hay. Sumarle para subirlo y sumarle para trasladar horizontalmente y verticalmente. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Alguien que tiene alguna duda hasta ahí? Pero entonces nosotros, ya con esto claro, ¿sí quedó claro o no? ¿Alguien quedó con dudas antes de avanzar? Por eso yo tengo una pregunta. Dígame, Es que dígamela. yo en el curso de precálculo, pues yo había notado algo así, ¿no? ¿Sí? Pero lo mío es multiplicando, entonces multiplicando se Mm. alarga y contrae. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estas son rígidas, o sea, por eso es que empezamos con la rígida. Rígida significa que no altera la forma de la función, ¿vale? O sea, si la función, yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando nosotros nos movemos así, la formita de la función no se altera, ¿sí se dan cuenta? Y lo mismo cuando lo hacemos, cuando lo hacemos con esta otra, h, con estas otras transformaciones, h de x que sea f de x más c. Lo mismo cuando lo hacemos, o sea, la forma de la función no se altera. ¿Sí nos damos cuenta de eso? O sea, como que se mantiene igual, pero solamente se corre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero eso pasa por sumar. Sí, eso pasa por sumar, o sea, esas son transformaciones. Por sumarle o sumarle a toda la función, por sumarle a toda la función, lo que va a pasar en el azul, como lo notamos ahorita. Y, profe, por ejemplo, ahí ya cuando se multiplican, ahí sí ya la forma cambia. Sí, la forma cambia, por eso no lo hemos visto todavía, ¿vale? Eso lo vamos a ver justo ahorita. Pero tranquilo. Lo importante es que entiendan que primero vimos esta porque estas no alteran la función como tal, como se ve. Cómo se ve la función no se altera como tal. O sea, cómo se ve en el sentido de la forma de la función. Pero cuando multiplicamos sí vamos a ver que se van a estirar y van a pasar unas cosas, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿Se entiende esto? ¿Estas primeras se entendieron o no? Sí, profesor, ya. Sí, sí, señor. Pero entonces, en ese sentido, yo puedo tener varias transformaciones sobre una misma función. O sea, yo les podría dar a ustedes una gráfica y podría pedirles que me grafiquen otra cosa. Por ejemplo, yo podría darles a ustedes, qué sé yo. Eso no se lo voy a poner porque ya con GeoGebra eso pierde toda la gracia, ¿no? Ustedes lo meten a GeoGebra y ya van a ver que eso les va a dar ahí. Pero, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, inventarnos algo ahí, lo que sea, para ilustrar un poquito esto. Si yo, por ejemplo, tuviera y igual a raíz de x, pues lo que va a pasar con esto, por ejemplo, yo voy a poder, a partir de esta gráfica, yo podría poder hacer lo siguiente, podría poder intentar ver cómo se vería, no sé, y2, cómo se vería, por ejemplo, esta otra función. Entonces yo diría raíz de, por ejemplo, x menos 5 más 10. Más 10. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces uno que dice, bueno, pues esto es la gráfica de raíz de x desplazada hacia la derecha 5 unidades y desplazada hacia arriba c unidades. ¿Queda claro? ¿O no? O sea, yo podría a partir de esta función hacerle unas transformaciones para llegar a esta nueva. Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirar cómo se puede ver eso. Profe, en caso de que no sea raíz, no, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Lo importante es que esto pasa sin importar quién sea f de x. O sea, si usted le resta la x o le suma la x, pues se va a desplazar hacia la izquierda. Y si no importa quién sea la función, ¿no? No importa quién sea la función, vamos a verla con otra, para que me crean, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo natural de x, que es esta vaina, pues si yo a esta p de x le sumo, y al logaritmo natural de x, le sumo ahora el deslizador c, pues lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Va a pasar exactamente lo mismo. Se va a desplazar igualito. ¿Queda claro? O sea, esos desplazamientos pasan sin importar quién sea x, ¿vale?
Y lo mismo acá, ¿no? Si yo, por ejemplo, grafico el logaritmo natural de x menos c. Vamos a ocultar esta, pues entonces yo voy a poder desplazarlo hacia la izquierda y a la derecha. ¿Ya claro? Eso pasa igual sin importar quién sea c. Quién sea la f, ¿no? Quién sea f, quién sea la función. Pues yo quiero que se entienda es esto, ¿no? Que uno puede hacer varias transformaciones. ¿Queda claro esto? O sea, que yo podría decir, bueno, vamos a mirar esto, vamos a tratar de ilustrar un poco esto. Si yo tengo, por ejemplo, raíz de x, ya vamos a quitar ese deslizador. A pintar, por ejemplo, primero raíz de x. Si pinto raíz de x, me da esto. Ahora voy a pintar raíz de x menos 5, ¿más qué? ¿Más qué era la función? Más 10. Más 10. Entonces yo quiero que no, bueno, más 10 es mucho. Más 10 es mucho para poder visualizarlo. Vamos a ponerle más 2. ¿Vale? Para poder visualizarla. Más 2, eso. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que es esta de acá es esta misma gráfica, pero uno dice, bueno, como le resté, entonces me corro hacia la derecha 5 unidades. Miremos qué pasa punto a punto. Por ejemplo, este punto, ¿para dónde va? 1, 2, 3, 4, 5, ya la tengo acá. Y después la subo 2 veces, 1, 2. ¿Sí se dan cuenta que queda acá? Por ejemplo, este punto que está acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y subo 2, queda acá. ¿Sí lo ven o no lo ven? Señor. Sí, señor. Y así con cualquier gráfica, ¿no? O sea, ustedes podrían trasladar punto a punto lo que le va dando la gráfica y ustedes pues obtienen la gráfica trasladada. Por ejemplo, yo les podría dar una gráfica, ustedes les podría dar esta gráfica sin decirle que eso es raíz de x. O sea, mire esta gráfica. Y ahora grafíqueme f, por ejemplo, yo le diría, yo le doy f y esa es f de x, por ejemplo. Le doy esa gráfica sin decirle quién es el nombre de la gráfica, ¿no? Y grafíqueme ahora f de x menos 5 más 2. Entonces usted dice, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es que a partir de esta gráfica la corro 5 unidades a la derecha y luego lo que me da lo subo. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces tengan eso en la cabeza. ¿No? Bueno, eso lo va a anotar, ¿no? Las funciones, las transformaciones. Bueno, a una función se le pueden realizar distintas transformaciones rígidas. Por ejemplo, bueno, en el ejemplo anterior mejor, vemos que la gráfica de Y2 es la misma gráfica de Y desplazada 5 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Pues ahí para que les quede un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Listo. La forma de ¿qué más podemos hacer? Reflexiones. Otro tipo de transformación que vamos a ver es reflexiones. Reflexiones. Entonces, las reflexiones, ¿qué es? Se halla una función a f de x. Una función. Entonces, la gráfica de, entonces no, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer primero un análisis antes de entender un poquito, de y igual a menos f de x. Es la gráfica de f, la gráfica de f reflejada en el eje x. Y esta otra
Eso es antes de ver multiplicación, porque pues antes de eso es importante entender un poquito esto, ¿no? Reflejar el eje Y. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver esto un poco. Vamos a ver eso con un ejemplo, ¿no? Allá gráficamente, qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera, vamos a borrar estas. Si yo tengo una función cualquiera, por ejemplo, voy a borrar esto, ¿no? Bueno, esta misma me puede funcionar. Si yo tengo esta función, y yo lo que hago es definir otra, no sé, t es igual, o bueno, f de x, mejor dicho, o menos f de x. Entonces, miren, si yo lo que hago es hacer menos la función, lo que va a pasar es que es como si viera el eje x como un espejo. ¿Sí me hago entender? Como si viera el eje x como un espejo y la gráfica se refleja para acá. ¿Queda claro? Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que pasa, lo que está haciendo eso es que a cada valor le asigna su negativo, su negativo, su negativo, su negativo. Entonces, por eso es que se da esa reflexión así como se ve. ¿Queda claro? Sí, profesor. Entonces, por eso es que se refleja con respecto a X, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, si yo digo, ahora no esto, sino esto, f de menos x. Bueno, vamos a quitar esto un momentito. Si yo la x no se la pongo es afuera, sino que a cada x se la pongo. No, ¿por qué no me la mostró? Ah, vale. Es que esta es bien particular, ¿no? Esta es bien particular porque es que lo que pasa es que cuando uno lo que hace es cambiarle el signo a la x directamente, o sea, f de menos x, o sea, esta reflexión, esta segunda reflexión, pues en esta gráfica no pasa nada, ¿no? Porque uno reemplaza x por menos x acá y uno se da cuenta que pues esto era x al cuadrado. Pues lo que está sucediendo en realidad es que este valor me lo está enviando este valor y este valor me lo está enviando este valor. Entonces por eso es que se superponen, queda la misma gráfica. O sea, en realidad se está reflejando respecto a este eje Y, pero entonces todo lo que está acá pues pasa a ser esto, a esto de acá, y todo esto de acá pasa a ser esto de acá. ¿Por qué? Por eso que les estoy hablando, porque este punto de acá pues ahora me lo manda en el negativo. Y este punto de acá, pues ahora me lo mandan en el negativo respecto a X, ¿no? ¿Queda claro eso? Tal vez esa reflexión sea mejor verla con otra función. Por ejemplo, raíz de X. Ya tengo raíz de X acá. Bueno, esta P. Por ejemplo, miremosla con esta función, que tal vez así no se ve tan claro. Si yo hiciera, por ejemplo, el logaritmo natural, o bueno, P de menos X, pues lo que va a pasar es que aquí sí se va a ver mejor, ¿no? La original era esta. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Pero entonces lo que va a pasar es que pues todos los puntos se me van a reflejar respecto a este eje. ¿Sí se dan cuenta por qué la otra daba igual siempre o no? ¿A todos les queda claro? Sí, claro. Listo. O sea, queda Acá igual. una pregunta, ¿a eso no es a Dime. lo que se le llama una función par? No, esta no es par. No, esta no tiene nada que ver con eso de par, ¿no? Lo que estamos haciendo hay una reflexión. De pronto, si yo la viera toda, o sea, como que esta unida con esta, pues sí sería par, pero no. En realidad yo lo que tengo acá es esta función. Y yo lo que voy a hacer es una reflexión, o sea, donde está X, o sea, esto que estoy haciendo acá. Eso que estoy haciendo acá. Una función par es otra cosa, ¿no? Otra cosa. Pero lo que, bueno, esta es par. Esta es par. Esta sí es par. Esta sí es una función par, pero bueno, eso vamos a ver ahorita cuando veamos qué es una función par. Lo importante ahorita que yo quiero que vean es eso, ¿no? Si alcanzan a ver eso, ¿no? Que lo que se hace es una reflexión aquí cuando yo cambio la X por la Y. Y por ejemplo, si yo ahora hallo es menos el logaritmo natural de X, o sea, hago la otra reflexión, pues entonces lo que pasa es que se me refleja la X. Este punto ahora se me convierte en este punto. Este punto ahora se me convierte en este punto, y así, ¿no? Hay una reflexión ahí directa. Entonces, esta es la reflejada, esta es la original y esta es la reflejada respecto al eje Y. Por eso es que le aplico aquí antes el signo menos. Y esta respecto al eje X. ¿Queda claro o no? Sí, claro. Sí, profe, sí. Listo.
Entonces esas son, digamos, dos transformaciones. Esos son casos particulares de la multiplicación, de la que vamos a ver ahorita. Pero es importante entender esta porque está más fácil de entender que las otras, ¿no? La otra es un poquito más complicada. Pero tampoco tanto. Vamos a mirar. Estiramientos y compresiones. Profe, ¿podría subir un poquito la...? Sí, tranquilo. Igual ustedes saben que esto yo se lo subo a la plataforma, ¿no? Pero si quieren copiar. ¿Aquí o más? Listo. Ya. ¿Listo? Ya, háganlo. Igual yo les subo ese documento. Todos esos documentos yo se los estoy subiendo a la plataforma, ¿cierto? ¿Los están pudiendo ver o no? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ver el último tipo de transformación hoy para cerrar la clase ahí. Para cerrar esa clase ahí de combinación de funciones. Entonces, suponga que y es igual a f de x. Eso. Y igual a f de x, una función, qué pena se escuchan allá mis perros, pero es que son un poco orgullosos. ¿Sí los escuchan o no? Sí, papacito. Sí, profe. Están haciendo ahí un escándalo, qué pena con ustedes, pero pues ellos son muy cansones, ¿no? No, profe, tranquilo. Bueno, es una constante positiva. Ojo con esto, ¿no? Que nosotros siempre se lo estamos considerando una constante positiva. Aquí también, ¿no? Aquí también, o sea, la consideramos esta positiva y consideramos la suma y la resta para que todos los casos queden bien hechos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta siempre eso, ¿no? C es una constante positiva. Entonces, la gráfica. Entonces, aquí quiero que estos 10 minuticos estén bien atentos y con los ojos bien abiertos para que entiendan esta parte. Ya con eso, ya yo creo que podemos dejar por ahí. Bueno, no sé. Entonces, la gráfica de, por ejemplo, y igual ¿a quién? Ya se me olvidó. Ah, bueno, a C de f de x. C de f de x es la gráfica de f estirada verticalmente por un factor de C. Pero acá hay más casos, ¿no? C, si C es mayor a 1. Acá hay un montón de casos, ¿no? Si C es mayor a 1. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. ¿Cómo así que se estira? ¿Qué significa eso de que se estira? Entonces vamos a ver si logramos entender un poquito esto. A ver, por ejemplo, esta. Yo la multiplico, por ejemplo, por un valor a esta, por ejemplo. Y la voy a multiplicar, por ejemplo, 2 veces eso. Entonces, 2 veces f de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues a cada valor de acá, a lo que me da y, pues yo lo multiplico por 2. O sea, como que se me altera por un factor. Se me altera por un factor de 2. Por ejemplo, entonces vamos a mirar acá. Esta de pronto no, de pronto x cuadrado me ayuda a verlo mejor, ¿no? X cuadrado y, no sé, 2x al cuadrado. Eso de pronto me ayude más. Entonces yo digo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues usted se fija punto a punto qué es lo que sucede, y por eso es que se estira como tal. Uno dice, es como si usted cogiera, no sé, como si agarre una manito y agarre esto, y agarre una manito y agarre esto, y estírelo y le da esta otra. Le da esta otra. Pero ¿cómo se forma eso? ¿Cómo se forma eso? Si nos fijamos, en 0, pues no pasa nada, porque en 0, pues f de x vale 0, y pues 2 por 0, ¿cuánto da? 0, ¿no? 0, profesor. Entonces acá ya empieza a cambiar, ¿no? F de x acá vale 1, vale 1. Pero entonces ahora, como yo lo estoy multiplicando por 2, no va a valer 1, sino que va a valer 2. ¿Sí lo ven? Y así con todas, ¿no? Esta vale 4, pero entonces ahora no va a valer 4, sino que va a valer ¿cuánto? 8. 8. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Estoy acá, y me voy acá, y estoy en 8. ¿Se dan cuenta? Y así con todo, ¿no? Y así con todo. Y entonces por eso es que se ve la gráfica así como estiradita, un poquito estiradita. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Es como si usted, como le digo, como si usted agarrara, pusiera una mano acá, o sea, piensen en esto como una pita. Usted agarrara esto acá y agarrar esto acá y los estirara, por eso es que se llama estirar, como si usted lo jalara hacia arriba
y entonces pues lo que va a pasar es que esto se va a estirar. Esta cuerda se va a estirar y entonces digamos, se ve un poquito más chiquito esto. ¿Queda claro? Pero entonces, ¿qué pasa? Pero eso pasa solamente si C es mayor a 1. Si C es mayor a 1. ¿Qué pasa si C es igual a 1? ¿Alguien me puede responder? Pues queda igual. También, claro, porque queda igualitico porque acá pues yo no le estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, pues ese caso por eso no se considera. No se considera porque multiplicar por 1 pues es la misma vaina. Pero entonces acá hay otro caso. Acá hay otro caso. Entendiendo eso ya podemos entender más fácil el otro. Pero cuando C no es menor a 1. O sea, cuando C está entre 0, es un valor positivo que está entre 0 y 1. Está entre 0 y 1. Cuando está entre 0 y 1, pues lo que va a pasar es que yo voy a manipular por aquí, voy a poner, por ejemplo, 0.5, un medio. Pues lo que va a pasar es que se me va a comprimir. Entonces es lo mismo, ¿no? Es como si usted agarrara esta cosa y usted le pusiera la mano y lo tratara de apachurrar. ¿Sí me acuerdo? Por eso es que se llama comprimir. Usted lo tratara de apachurrar verticalmente. O sea, como esto hacia abajo, así apachurrándolo y pues se le deforman esta cosa. Pero punto a punto lo que está ocurriendo es justamente lo que creemos, ¿no? Justamente lo que creemos. A este valor valía 1, entonces ahora va a valer ¿cuánto? Pues un medio. El factor que está acá, un medio, entonces por acá me queda un medio. En este punto valía 4, entonces ahora va a valer 2. En este punto valía 9, entonces aquí va a valer 4.5. ¿Estamos de acuerdo? Y así en todos los puntos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, Profe, una pregunta. Dígame. Y digamos, si en vez de multiplicar se divide. ¿Cómo así se divide? Ah, no, pero es que pues la división usted la puede ¿Sí? ver como una multiplicación, siempre. O sea, digamos, si usted está dividiendo entre 2, pues en realidad usted lo que está haciendo es multiplicar por un factor que es menor a 1. ¿Sí me va a entender? O sea, dividir entre 2 es como multiplicar por un medio. ¿Vale? Usted siempre puede ver eso como así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ah, listo, sí. Entonces, por ejemplo, justamente este es el caso, por ejemplo. Acá lo que estábamos haciendo al principio era multiplicar por 2, ahora lo que estamos haciendo es dividiendo entre 2. ¿Sí me van a entender? Pero en realidad estamos multiplicando por un valor que está entre 0 y 1, en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Señor, sí. Sí, señor. Eso es Profe, lo ¿puede importante. entrar a ¿A Word qué? o para terminar de copiar algo que me faltó? Sí, tranquilo. Oh. Solamente que estaba ahí. Sí, vamos a seguir acá un momentico, vamos a tratar, para tratar de ver todos los casos al menos para no tener tanto de esto para la otra semana, ¿no? Entonces la otra transformación es esta. Ahora yo no le voy a hacer el escalamiento, no se lo voy a hacer a la f, sino que se lo voy a hacer directamente a la variable independiente. Pues entonces lo que va a pasar es que se va a estirar, pero ahora se va a estirar horizontalmente. Y el factor, pues es el mismo factor, por un factor acá. Bueno, si C es mayor a 1, ¿no? Si C es mayor a 1. Va a ser estirada horizontalmente por un factor. Ah, no, acá no es estirada, ¿no? Acá es comprimida. Estamos comprimiendo, ¿no? Como les decía, como si estuviéramos apachurrando, comprimiendo. Y acá sí es estirada horizontalmente por un factor de 1 sobre C. De 1 sobre C. Entonces eso sí es bien importante, ¿no? Que lo tengan ahí en cuenta. Y eso, pues, eso tiene mucho sentido también por lo mismo que vimos ahorita, vamos a ver que eso va a tener mucho sentido. Por un factor con 1 sobre C, si C está entre 0 y 1, si C está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Si C está entre 0 y 1. Vamos a ver eso. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá en realidad. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá en realidad. Entonces, por ejemplo, esta función. Yo ahora lo que voy a hacer es no estirarla aquí directamente con esto, sino que voy a hacer f, bueno, R1, bueno, x, mejor así, x, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Y entonces pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Este es un poquito más difícil de ver, pero uno dice, lo que pasa acá es que ahora se estira horizontalmente. Ah, bueno, no, es que el factor que tengo que pegar es uno, eso. Eso, ahora sí, qué pena. Si yo lo multiplico por un factor que está entre 0 y 1,
pues entonces lo que va a pasar es que se me va a estirar horizontalmente. Ahora yo voy a agarrar esta cuerdita y no voy a tirar hacia arriba, sino que voy a tirar es hacia los lados. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces por eso es que se me estira así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces lo que está pasando es que, ¿cuál es el análisis que se hace punto a punto en este caso? Pues en este caso, lo que se hace es que, ¿cómo les explicara yo? Por ejemplo, este punto que está acá, en la roja la original, no, la roja la original. Este punto que está, por ejemplo, acá en 1, bueno, el 0 no pasa nada por lo mismo que no pasa nada en la 2. Pero este punto que está acá en 1, en realidad, ahora se me va a trasladar, ¿cuánto? Se me va a trasladar 0,5 unidades, según yo, ¿no? Ah, no, perdón. Se me va a trasladar, ¿cuánto? 1 sobre C. 1 sobre C, ¿cuánto vale en este caso? 0.5. 2, ¿sí o no? 2. Pero ¿cuánto vale 1 sobre C? 2. Ah, ¿Estamos de sí, acuerdo? Entonces, lo que está pasando acá, ahora me va a pasar es en el doble, en 2. Entonces, si antes pasaba era en x igual a 1, ahora va a pasar es en x igual a 2. Y lo mismo con todas. Esto valía 4 en x igual a 2. Ahora va a valer 4 es en x igual a 4. ¿No? ¿Sí lo ven? O sea, me estoy moviendo ahora es en x. Estoy haciendo la misma traslación que hacía ahorita, pero en x. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Y así con todos los puntos. Lo que pasaba en menos 1, ahora ¿dónde va a pasar? Pues en menos 2. O sea, en menos 1 valía 1 y ahora es en menos 2 que vale 1. Lo que pasaba en menos 2, que era que valía 4, pues ahora va a pasar es en menos 4. En menos 4 va a valer 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿A qué factor? 1 sobre C. 1 sobre la constante que está multiplicando acá. En este caso la constante es 0,5 y 1 sobre 0,5 da 12. Entonces por eso queda eso. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo. Entonces ya se nos acabó un poquito la clase, pero entonces yo voy a escribirles al menos esto para que quede ya todo esto cerrado. Es comprimida. Bueno, vamos a explicarlo. No sé si ustedes tienen mucho afán. ¿Les puedo explicar 5 minuticos esta para cerrar esto? Bueno, si tienen afán, se pueden salir de la clase y yo les explico 5 minuticos. Son 5 minuticos más, no voy a explicar más. Y pues miren el video al final, ¿vale? Si alguien tiene mucho afán, tiene que almorzar o tiene que, no sé, tiene un compromiso, no pasa nada. ¿Vale? ¿Queda claro? Señor. Para terminar de explicarles esto, sí que quiero terminar de explicarles esto para que no quede eso como para la otra clase, porque ya la otra clase quiero abordar otra cosa. ¿Queda claro? Sí. Entonces, listo. Sí. Entonces, listo. En este caso, lo que va a pasar es que se va a comprimir horizontalmente si el factor es menor a 1. Si el factor es menor a 1. Y pues es positivo, ¿no? Es positivo. Estamos hablando de positivo. Entonces lo que sucede, lo que va a suceder acá, pues es también bastante claro, porque uno se da cuenta, pues ahora vamos a poner ahora sí el 2. 2, por ejemplo. Y vamos a ver esta función. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Aquí vale 2, y entonces se comprime con un factor ¿de qué? ¿De cuánto? Según lo que acabamos de decir. ¿De un medio? Eso, de un medio, ¿no? De un medio. Ojo que el factor siempre acá es 1 sobre C. Eso es lo que cambia acá en este caso. En este caso de acá lo que cambia es que el factor acá es 1 sobre C. No es C, sino 1 sobre C. Entonces yo digo, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se va a comprimir con un factor de 0,5. ¿Por qué comprimir? Lo mismo, porque quiero que agarren esto acá y agarren esta cuerdita acá y pues lo que yo voy a hacer es aplastarlo, ¿no? Entonces por eso es que yo estoy diciendo que se está comprimiendo respecto a X. Se está comprimiendo respecto a X. Entonces yo digo, bueno, pues ¿qué pasa? Que lo que pasaba en 1, ¿ahora dónde va a pasar? ¿Alguien que me responda? 0.5. En 0.5. Entonces, claro, en 1 valía 1 y en el 0.5 que está por acá nos damos cuenta que vale 1. Lo mismo, entonces, lo que pasaba, por ejemplo, en 3, que en 3 valía 9. Entonces, ahora ¿cuándo va a pasar? Pues en 1.5 tendría que valer 9. ¿Sí se dan cuenta? Señor. Por ejemplo, lo que pasaba acá en 2. Lo que pasaba en 2 era que valía 4. Ahora, ¿eso cuándo va a pasar? Pues va a pasar es cuando valga 1, ¿no? En 1 vale 4. Y así. Y así es como se va estirando, ¿no? Usted va estirando en cada puntico. Ah, bueno, acá vale esto, pues entonces ahora yo divido esto en la mitad y entonces este punto se me traslada para acá. Y acá. Entonces esto sí me altera la forma. Yo quiero que vean que estas
esas transformaciones sí me alteran la forma de la función. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profe, pero entonces cuando digamos o sea, cuando el número que acompaña a la X es menor de 1, lo que hace es, por así decirlo, estirarlo hacia los lados, ¿no? ¿Sí me hago entender? Estirarlo, sí, claro, estirarlo hacia los lados, sí, lo que les decía, ¿no? Lo que les estaba diciendo, usted Sí. agarra aquí la cuerdita y la estira para allá y la estira para allá. Y ahora lo que está haciendo es comprimiendo, pues usted agarra la cuerdita y lo que hace es aplastar. Por eso es que se llama comprimir, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces yo les voy a dejar una tareita para que lean ustedes esa parte, para ya poder avanzar la siguiente clase, pero eso es sencillito, ¿no? Ustedes para que lean ahí lean del libro guía. O bueno, consulten mejor, consultar, bueno, primera tarea, no tienen que entregarla, ¿no? Es solamente para que averigüen y no se queden con ese vacío, ¿no? Ver la parte de pruebas para simetría. Es sencillito, ¿no? Eso es una cosa sencillita. Pruebas para simetría del libro, esto es del libro guía. Y consultar qué es una función par y qué es una función impar. ¿Vale? Para que tengan ese concepto ahí clarito. Yo mañana, el próximo viernes miramos por encima esta tarea, pero por encimita, ¿vale? Pero la idea es que ustedes miren eso. ¿Ya claro? Y ya con esto terminamos la parte de combinación de funciones. ¿Listo? Profe, ya, ¿y pues, el trabajo quedó para...? ese trabajo todavía no me he decidido, pero yo creo que para el otro miércoles, para que lo vayan haciendo, ¿vale? O sea, una semana está bien, me parece. ¿Listo? Para el otro miércoles antes de la clase, yo les voy a poner el espacio para que lo suban. A mí me parece que ya está bien con eso. ¿Listo? Listo. Entonces ya con eso cerramos la parte de combinación de funciones. Entonces ya pues a partir de la siguiente clase, y yo creo que la siguiente vamos a ver un poquito, la siguiente clase y de pronto la siguiente vamos a ver tipos de funciones y ya para cerrar con modelos y ya nos vamos acercando a un primer examen, ¿no? Ya nos vamos acercando a un primer examen. Ya tenemos bastante tema ahí. Incluso ya tenemos aquí 18 hojas ahí casi en los apuntes. Entonces, para que vayan estudiando, vayan haciendo ejercicios, hagan el taller a conciencia, háganlo ustedes a conciencia, vayan estudiando ejercicios de estas cosas, de transformaciones, miren los videos del libro. Ahí yo les puse en el PDF. Esta es la tercera semana, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que por ahí la quinta semana hagamos el examen, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, señor. De pronto no el miércoles, sino el viernes. Esa es como mi idea, hacerlo como el viernes. Eso quedaría como para cuándo, más o menos. Esta semana no, esta semana todavía es tema, eso quedaría como para... ¿Cómo es? O sea, esta semana es la tercera, esta sería la cuarta y sobre la quinta es que yo quiero hacer el examen. Entonces eso yo creo que quedaría como para ¿el qué? ¿El 7 de mayo? ¿7 de mayo? Entonces yo creo que 7 de mayo es una fecha tentativa para el primer examen. ¿Listo? Para que vayan teniendo eso en la cabeza. ¿Listo? Listo, profe. Obviamente depende de cómo nos vaya ahí con el cierre del tema. Puede que... La idea es que no nos demoremos más, porque es que yo quiero empezar límites. O sea, es que esta primera parte de funciones, o sea, no me parece... Bueno, sí es importante, claro que es importante porque todos son funciones, pero me refiero a que es más importante ver límites y ver derivadas, porque tenemos que aprender a resolver eso en realidad. Eso es lo que ustedes de verdad van a usar. Yo como ingeniero, yo sé uno qué es lo que usa en ingeniería, y uno lo que más usa es derivadas, y derivadas es lo último. Entonces es importante llegar al final, ¿no? Es importante llegar al final. En realidad lo que uno más usa es eso, derivadas. En la carrera, ¿no? Entonces eso es lo que más me va a interesar machacar, va a ser eso. Esta parte de funciones pues, más allá de estas cositas que vemos, no es tan importante, pero entonces yo prefiero evaluarla rápido, pero que se entienda, ¿no? La idea es que se entienda. Entonces, listo, muchachos, hasta ahí quedamos por hoy. Qué pena haberles robado esos 7 minuticos. Nos vemos entonces el viernes. Que les vaya muy bien. A estudiar y empiecen a trabajar el taller. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Que les vaya súper bien. Hasta luego. Hola, profesor. Hasta luego.